mientras mi marido estaba siendo íntimo con su amante, se emocionó demasiado y sufrió una hemorragia cerebral repentina, por lo que lo llevaron a la UCI. Con una voz débil, me dijo, sé que me equivoqué. Cambiaré. ¿Quién hubiera pensado que, después de recuperarse, solo empeoraría? No solo se confabuló con su amante para dejarme sin nada, sino que además me cargó con millones de deudas. Mis padres murieron en un accidente cuando iban de camino a enfrentarse a él. Al final, me quedé sin hogar, vagando por las calles, y tuve una muerte humillante. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo afuera de la sala de la UCI. El médico me entregó el formulario de consentimiento quirúrgico para que lo firmara. En cuanto firme esto, procederemos inmediatamente con el tratamiento de emergencia. Solté una risa fría y dije con firmeza, lo siento, pero no puedo firmarlo. Sofía, la operación puede comenzar en cuanto firme. No se preocupe, el director de nuestro hospital operará personalmente a Gary. La tasa de éxito es de hasta un 80%. Me sobresalté ante la insistencia urgente del médico y miré aturdida la pila de documentos que tenía en las manos. A través de la ventana de la UCI, vi a un equipo médico moviéndose apresuradamente alrededor del cuerpo inmóvil de mi esposo en la cama del hospital. Sofía, firme rápido. El estado de Gary ya no puede retrasarse. Jessica me empujó y solo entonces volví en mí. Había renacido. En mi vida anterior, Gary tenía una aventura con su secretaria, Jessica. Como se descontrolaron y sus emociones fueron demasiado intensas, sufrió una hemorragia cerebral repentina. Cuando llegué al hospital, él ya estaba en la UCI luchando por su vida. Gary sabía que ya no podía ocultar su infidelidad. Me agarró la mano y no dejó de disculparse y admitir sus errores. Dijo que estaba equivocado y prometió cambiar en el futuro. También dijo que era un miserable que me había fallado y que, después de la operación, todos los bienes familiares serían transferidos a mi nombre. Yo me ablandé, pensando en nuestros muchos años como pareja. Firmé para salvarlo, pero al final seguía siendo demasiado ingenua. Después de recuperarse, no solo no cambió ni un poco, sino que intensificó su comportamiento al meter a Jessica en nuestra casa. Bajo su plan, me obligaron a firmar la transferencia de todos mis bienes, dejándome sin nada. Se apoderaron de todo y me cargaron con decenas de millones en deudas. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando iban a exigir justicia por mí. Los dos vivieron felices y en armonía en mi villa, mientras yo terminé en la calle, hambrienta, peleando con perros callejeros por restos en la basura. Al final, fui asesinada por un vagabundo. Sofía, ¿en qué estás pensando? Date prisa y firma. Jessica me agarró del hombro, apremiándome con impaciencia. Al ver su expresión, no pude evitar encontrarlo divertido. En mi vida pasada, realmente pensé que ella era una secretaria responsable y la traté bien. Y al final, se metió en la cama de Gary. Que la ignoré y simplemente le pregunté al médico, ¿qué dijo usted sobre la tasa de éxito de la operación? 80%. Aparté los documentos de la mano del médico y dije con calma, solo 80%. No puedo firmar esto. Necesito encontrar al mejor médico para mi marido. Quiero que tenga un 100% de posibilidades de sobrevivir. El médico quedó atónito por mis palabras. Tras un momento de desconcierto, dijo, nunca existe una garantía del 100% en una mesa de operaciones. Una vez que esté allí, haremos todo lo posible para salvar al paciente. Por favor, confíe en nosotros. Cada segundo cuenta para el estado del paciente. Claro que yo entendía todo eso. Para una hemorragia cerebral, alcanzar esa tasa de éxito ya era impresionante. Pero frente al hombre en la UCI, no era lo bastante tonta como para dejarlo vivir y que luego se aliara con su amante contra mí. Me eché a llorar y dije con dureza, quiero un 100%. Si muere en la mesa de operaciones, ¿puede usted asumir la responsabilidad? Sin un 100%, no firmaré. No puedo enviar a mi marido a la muerte. Al verme así, el médico también se puso nervioso, caminando de un lado a otro sin saber qué hacer. Pero no podía hacer nada. Situaciones como esta eran demasiado comunes. Afuera de la UCI, la gente se derrumbaba todos los días.
Muchísimas personas dudaban en firmar consentimientos por miedo a que la operación fracasara. Solo podía seguir intentando convencerlos, diciendo que esa ya era una tasa de éxito muy alta y que cualquier retraso probablemente empeoraría el estado del paciente. Sofía, ya no hay tiempo para buscar a otro médico. Tiene que firmar de inmediato. El estado de Gary no puede permitirse más retrasos. El tono de Jessica pasó de ansioso a irritado e impaciente. Se la veía completamente exasperada, como si pensara, ¿cómo puede tener la cara de llorar aquí cuando su marido se está jugando la vida adentro? Sofía, debe confiar en los médicos y firmar ahora. Cuanto más lo retrase, peor será para Gary. Levanté la mirada hacia ella y pregunté en voz baja, Jessica, dime, ¿cómo fue que Gary tuvo de repente una hemorragia cerebral? Jessica se quedó paralizada y tartamudeó durante mucho tiempo sin responder. Gary y yo nos conocimos en la universidad. Sus padres ya habían fallecido, y era famoso por ser el estudiante más pobre de la escuela, a menudo dependiendo de trabajos de medio tiempo solo para poder comer. A pesar de su pobreza, cuando Gary me cortejaba, estaba dispuesto a trabajar en 3 empleos de medio tiempo, ahorrando hasta el último centavo para comprarme un collar que siempre había amado. Estaba dispuesto a caminar 2 kilómetros bajo el sol abrasador solo para ahorrarse el pasaje del autobús. Todo para ahorrar dinero y comprarme ropa de marca que él nunca habría podido permitirse para sí mismo. Precisamente esas acciones suyas fueron las que me hicieron llorar de emoción. Aunque fuera un poco pobre, mientras me amara, yo no me habría quejado en absoluto. Después de graduarnos, tomé el control de la empresa familiar y arreglé para que él entrara. No pasó mucho tiempo antes de que demostrara su talento para los negocios. Lejos de preocuparme por eso, en realidad me alegré por él. Después de casarnos, incluso le entregué directamente la gestión de la empresa. En cuanto a mí, me retiré para desempeñar un papel de apoyo y me acomodé tranquilamente en el papel de ama de casa. Durante mi ausencia en la empresa, a menudo escuchaba rumores sobre él y otras mujeres, pero siempre creí en su carácter. Sin embargo, hoy descubrí pruebas irrefutables de su aventura con Jessica en el video de la cámara del coche. Fue precisamente porque sus juegos fueron tan salvajes que Gary sufrió una hemorragia cerebral repentina por exceso de excitación. Me traicionó y aún así esperaba que yo lo salvara. En mi vida anterior, me engañaron sus súplicas. Mi debilidad momentánea me costó demasiado caro. Pensé que cambiaría. Creí que, al menos por nuestro vínculo matrimonial, recordaría mi bondad. Pero al final, no fue más que la historia del granjero y la víbora. A medida que los segundos pasaban, Jessica se ponía cada vez más nerviosa. Empezó a darle la vuelta a la situación con falsas acusaciones. Sofía, ¿puedes dejar de hacer un escándalo? Sé por qué te has negado a firmar. Sospechas que Gary está viendo a alguien más, pero solo es una sospecha. Como su secretaria, puedo asegurarte que no tiene amante. Solo firma los papeles ya. Después de que hablara, la gente alrededor empezó a señalarme con el dedo, viéndome como una mujer irrazonable que atacaba a su marido mientras estaba en estado crítico. Incluso el médico me miró con desprecio. Jessica creyó que tenía la ventaja y me amenazó, Sofía, espero que entiendas la ley. Si Gary muere porque te niegas a firmar, tú serás legalmente responsable. Aunque él no tenga padres, yo buscaré justicia por él. Al oír eso, de repente me reí. Jessica, solo te pregunté por qué Gary tuvo de repente una hemorragia cerebral y no respondiste. Ya que hay tanta gente aquí, déjame abrirles los ojos. Saqué mi teléfono y abrí el video de la cámara del coche. Mi cámara grababa audio, y la voz de Jessica resonó claramente en la entrada del quirófano. Todos pudieron oír con claridad esos jadeos indecentes. Gary, ¿crees que esa esposa tuya, tan sosa, se enojaría si se enterara de lo nuestro? ¿Y qué derecho tiene de enojarse? No la menciones. No es más que mala suerte. Su conversación, los sonidos de movimiento, todo era caótico y repugnante. Todos los presentes quedaron completamente atónitos. Me burlé de Jessica. Jessica, no voy a perseguirte por haber sido la amante. Pero si algo le pasa a mi marido, más te vale estar preparada para pagar con tu vida.
Ustedes dos me arruinaron de forma miserable en mi vida pasada. Esta vez, ninguno de los dos escapará. La multitud vio lo que había en mi teléfono, y sus miradas hacia Jessica cambiaron al instante. La evidencia era irrefutable. Ella ni siquiera podía intentar librarse hablando. Los ojos de Jessica se abrieron con incredulidad mientras me miraba. Probablemente nunca esperó que alguien como yo, que normalmente dejaba que los demás la pisotearan como una persona blanda, de repente se volviera tan audaz. Ella fue la que provocó que alguien terminara en la UCI, y aún así se atreve a culpar a la esposa legítima. ¿De dónde saca tanta cara dura? Me preguntaba por qué tenía tanta prisa por que lo reanimaran. ¿De verdad creían que le importaba el paciente? Tenía miedo de ser acusada de homicidio involuntario y terminar en la cárcel. Esa mujer descarada merece que la encierren de 8 a 10 años. Un grupo de personas maldijo y se quejó, desahogando su ira contra Jessica. Sin duda habían presenciado algo impactante hoy. En cuanto a Jessica, al enfrentarse a las acusaciones e insultos de la multitud, rompió a llorar de inmediato. Mejor abandonen el tratamiento por completo. ¿Para qué salvar a una persona tan descarada? Exacto. Que se muera en la UCI. Si lo salvan, solo seguirá dañando a la sociedad, ¿no? Un grupo de personas me instó con voces llenas de lástima. Pero yo negué con firmeza. Aunque mi marido me haya hecho daño, no puedo abandonarlo. No solo no puedo firmar el formulario para retirar el tratamiento, sino que además le buscaré los mejores médicos posibles. Después de todo, una vez fuimos marido y mujer. ¿Cómo podría soportar verlo morir justo delante de mis ojos? Después de hablar, saqué mi teléfono y empecé a hacer llamadas, contactando médicos delante de todos. La gente a mi alrededor me levantó el pulgar. Uno tras otro, me elogiaron por ser profundamente leal y justa. Sofía, ahora no es el momento de contactar a otros médicos. Cállese. Antes de que el médico pudiera terminar, lo interrumpí directamente. Si ni siquiera tiene un 100% de certeza, ¿cómo puedo confiarle la vida de mi marido? No es como si no pudiera encontrar buenos médicos. Maldije un par de veces y estaba a punto de seguir llamando cuando otro médico salió corriendo de la UCI. Familiares. ¿Dónde están los familiares? El paciente ha recuperado la conciencia de repente y tiene algo que decirle a su familia. Al oír eso, me identifiqué rápidamente como familiar y lo seguí. Jessica también quería entrar, pero como no era familia, la detuvieron en la puerta. Toda la UCI estaba llena de sonidos de equipos médicos. Gary yacía en la cama del hospital, conectado a varios tubos por todo el cuerpo. Era la segunda vez que veía una escena así. La última vez, aunque lo odiaba por su traición e infidelidad, al fin y al cabo el corazón humano está hecho de carne. Recordando nuestros años de afecto compartido, firmé los consentimientos para salvarlo. Pero al final, ¿qué obtuve? Nada más que una familia destruida y morir al borde de la carretera. Miré fríamente a Gary, y sus ojos, llenos de pánico, se extendieron hacia mí intentando agarrarme. Asqueada, di un paso atrás. Cariño, me equivoqué. Fue esa Jessica la que me sedujo. Esas palabras débiles pero familiares resonaron una vez más en mis oídos. Ni una sola palabra cambió. Me burlé de mí misma por haber sido tan tonta en mi vida pasada, creyendo de verdad las tonterías de este hombre. Parecía haber oído el alboroto afuera también, y siguió suplicándome. Cariño, te he fallado. Lo siento. ¿Me perdonarás solo esta vez? Cuando me den el alta, puedes golpearme o regañarme como quieras. Voy a transferir todos mis bienes a tu nombre. Al ver su rostro suplicante, mi corazón se sintió inusualmente frío. Eso, desde el principio, me pertenecía por derecho. Él no poseía absolutamente nada. ¿Por qué tendría que transferir algo? Me burlé. Está bien. No me importa. Justo cuando él soltó un suspiro de alivio, le susurré al oído, Gary, no creo ni una sola palabra de lo que dices. Ya les dije a los médicos que detuvieran los esfuerzos de rescate. En tu próxima vida, no vuelvas a traicionar a nadie, ¿entendido? Incluso en su extrema debilidad,
los ojos de Gary se abrieron de par en par. Con lo que parecía ser su última pizca de fuerza, jadeó, llama a Jessica. Negué con la cabeza, impotente, y dije lentamente, cariño, ¿cómo puedes ser tan tonto? Jessica no es familia. Sus palabras no tienen ningún peso aquí. Gary había sido huérfano desde la infancia, y yo era su única pariente. Para esta cirugía, yo era la única persona con autoridad para firmar los consentimientos. Y Gary había destruido personalmente su propia oportunidad de sobrevivir. Por cierto, ¿ya está embarazada? He preguntado por ahí. Ese niño no es tuyo. Ella ha estado teniendo a otro hombre a tus espaldas. Gary ya estaba extremadamente débil, y al escuchar mis palabras se agitó tanto que la sangre se le subió a la cabeza. Sus ojos se voltearon y se desmayó por completo. El paciente está en estado crítico rápido, preparen el tratamiento de emergencia, gritó el médico dando la alarma. Me sacaron de la UCI, y al ver al personal médico corriendo de un lado a otro, supe que Gary probablemente no lo lograría. Y efectivamente, apenas 10 minutos después llegó la noticia desde la UCI, la reanimación había fallado. Gary había muerto. En un instante, sentí un alivio abrumador. El resentimiento sofocante que pesaba sobre mi corazón por fin se liberó. Mientras tanto, Jessica, que estaba no muy lejos, perdió el control por completo. Se abalanzó sobre mí con el rostro retorcido de rabia mientras me agarraba de los hombros. Tú mataste a Gary. Maldita mujer. Te haré pagar con tu vida. Esta vez no la consentí en absoluto, levanté la mano y le di una bofetada. ¿Solo eres una amante? ¿Qué derecho tienes a decirme esas cosas? Oh, ahora me estás maldiciendo, echándome toda la culpa a mí. No olvides quién fue la razón por la que mi esposo terminó en el hospital. Jessica me miró con odio mortal, como si quisiera despedazarme. Entonces, ¿por qué no firmas? Lo estás dejando morir. Si Gary muere, podrás quedarte con todo su dinero. Eso es lo que esta mujer venenosa ha estado planeando todo el tiempo. De repente, todas las miradas se volvieron hacia mí. Parecía que pensaban que Jessica tenía razón. Después de todo, mis acciones realmente parecían las de alguien que buscaba la fortuna familiar. Yo tampoco me contuve y hablé en voz alta ante la multitud. Mi esposo venía de una familia pobre, le costaba incluso poner comida en la mesa. La empresa que ahora tiene, el coche, la villa, todo se lo di yo, quien hubiera pensado que sería tan descarado como para comer de mi comida. ¿Vivir en mi casa, usar mis cosas y luego gastar mi dinero en otras mujeres? Díganme todos, ¿eso siquiera es humano? ¿De verdad creen que yo estaría detrás de sus miserables bienes? Al oír esto, la multitud se agitó visiblemente. El dinero era mío desde el principio. ¿Por qué iba a tramar matarlo por eso? Eso es completamente imposible. Los espectadores no pudieron evitar maldecir a Gary por su desvergüenza. Un mantenido como él se atreve a tener una amante. Se merece morir. Jessica se quedó a un lado, demasiado intimidada por las reprimendas como para decir una palabra. Al ver la furia en sus ojos, no tuve piedad y seguí adelante. Ella me acusaba de negarme a salvarlo, y yo respondí con una risa fría. Cada palabra que decía fingía ocupar una posición moral superior. Pero yo lo sabía mejor. A ella no le importaba en absoluto Gary. La única razón por la que estaba allí era que, si Gary moría, ella no recibiría ni un centavo. Lo único que le importaba era el dinero. ¿Qué ojos de perro vieron que yo me negara a salvarlo? He estado contactando a los mejores médicos del país sin detenerme ni un segundo, ¿y tú, qué has hecho aparte de llorar y culparme? ¿Con qué derecho me juzgas? Jessica se quedó sin palabras ante mi réplica, solo pudo mirarme con veneno en los ojos. Me burlé por dentro. He vivido 2 vidas. ¿Cómo podría compararse conmigo una simple amante? Si no lo hubieras mencionado, ni me habría dado cuenta. Ella solo sabe culpar a los demás sin hacer absolutamente nada. Exacto. Ella sigue hablando de preocuparse por el paciente, pero cualquiera puede decir eso. La multitud señaló con el dedo a Jessica y ella no supo cómo responderles. La miré con frialdad,
sin sentir ni una pizca de compasión. En mi vida pasada, ella fue quien arruinó a mi familia y me dejó sin hogar en la calle. Comparado con lo que ella me hizo entonces, unos cuantos insultos de esta gente no son nada. Pase lo que pase, es tu culpa que Gary haya muerto. Asesina, gruñó Jessica entre dientes. Casi me eché a reír. ¿Llamarme asesina? ¡Qué ridículo! Bien, entonces llamemos a la policía. Yo tampoco iba a quedarme callada. Saqué el teléfono de inmediato para llamar a la policía. A ver quién termina en la cárcel. Si no hubieras provocado la hemorragia cerebral de mi esposo que lo mandó a la UCI, ¿habría muerto? Yo solo quería encontrar al mejor médico para mi esposo. Si se perdió la ventana óptima de tratamiento, ¿cómo es eso culpa mía? Las familias de otros pacientes cercanos, al ver esto, comenzaron a insultar a Jessica, llamándola de todo. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para tomar fotos y publicarlas en Internet. Todos, vengan a ver a esta mujer sinvergüenza. Ella fue la que mandó a su amante al hospital, y ahora se atreve a echarle la culpa a la esposa legítima. Esto realmente me abre los ojos. Recuerden la cara de esta rompehogares. ¡Qué vergüenza! La amante no pudo obtener dinero después de que su amante murió, así que empezó a atacar físicamente a la esposa legítima. Bajo la lluvia de insultos, Jessica ya no pudo quedarse más tiempo. Me lanzó una última mirada llena de rencor, amenazando con que me arrepentiría, y luego huyó del lugar en total humillación. Bajé el teléfono y no continué llamando a la policía. Arrestarla ahora sería dejarla ir demasiado fácil. Cuando mis padres se enteraron de que Gary había muerto por su infidelidad, se enfurecieron por completo. Dijeron que ese bastardo había recibido lo que merecía y juraron hacer pagar a esa mujer. Al ver la justa indignación de mis padres, mi corazón se calentó. Ya fuera en mi vida pasada o en esta, siempre han hecho todo lo posible por protegerme. Afortunadamente, esta vez no morirán en un accidente de coche mientras buscan justicia por mí. Rechacé la ayuda de mis padres. Yo me encargaré de este asunto personalmente. Después de ocuparme rápidamente de los arreglos del funeral de Gary, inicié de inmediato una investigación sobre la empresa. Los resultados fueron impactantes. Hacía mucho tiempo que habían empezado a transferir activos a mis espaldas. Simplemente no me había dado cuenta hasta ahora. Jessica, en particular, ya había recibido una suma considerable de dinero de Gary. ¿De verdad pensaban que yo no lo descubriría? Todo lo que me han quitado, haré que lo devuelvan vomitándolo. Inmediatamente comencé a contactar abogados. Era dinero que Gary le había dado a su amante durante nuestro matrimonio. Según la ley, tengo derecho a recuperar hasta el último centavo. Además, ella malversó una gran cantidad de dinero de mi empresa abusando de su puesto. Por eso también pagará el precio. Sin embargo, lo que nunca esperé fue que antes de que pudiera siquiera enfrentarla, ella atacara primero. Me convertí en víctima de una campaña de difamación en Internet. Una publicación incendiaria titulada Cazafortuna sin corazón abandona a su esposo moribundo fuera del quirófano para apoderarse de su riqueza se volvió viral de la noche a la mañana. Impulsada por actores maliciosos, la publicación me pintaba como un monstruo total, alguien capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Incluso me retrataba como si controlara a Gary con una severidad ridícula, prohibiéndole hablar con mujeres y obligándolo a arrodillarse sobre una tabla de lavar si llegaba tarde a casa. En cuanto a ella y Gary, su aventura fue gloriosamente reetiquetada como una noble historia de amor que florecía bajo la opresión. Lo absurdo del texto casi me hizo reír. Nunca había visto a una amante tan descarada justificar el adulterio con un aire de justicia tan hipócrita. Pero a los espectadores no les importaba nada de eso. Una vez que las emociones se encendieron, todos comenzaron a lanzarme insultos. De la noche a la mañana, me convertí en una rata cruzando la calle, odiada por todos. Totalmente increíble. Por dinero, fue capaz de ver morir a su propio esposo en esa habitación del hospital. TCH. Una mujer así merece que la despedacen. Lo más despreciable es que después de causar la muerte de su esposo, todavía tuvo el descaro de decir que no violó ninguna ley. La ley no puede castigarla.
Entonces vayamos a darle una lección. Con la condena de un grupo de ciudadanos entusiastas, quedé completamente convertida en una persona malvada. Encontraron mi residencia y por la noche le arrojaron pintura por todas partes. Afortunadamente, yo ya me había mudado de ese lugar y no me afectaron. Afuera de la empresa, de vez en cuando aparecían grupos de personas entusiastas sosteniendo pancartas y llamándome una mujer vil que conspira por dinero y mata gente. El negocio de la empresa también se vio afectado. Los empleados de la compañía estaban todos indignados en el lugar. Todos sabían del romance de Gary con Jessica en el trabajo y tenían muy claro que los rumores en Internet no eran más que calumnias. Pero cada vez que intentaban hablar por mí, eran atacados por una avalancha de guerreros del teclado. Jefa, quizá deberíamos llamar a la policía. Alguien no pudo evitar desahogarse. Yo negué con la cabeza con calma, indicándoles que esperaran. Aún no era el momento adecuado. Mientras tanto, cada día después del trabajo, ya había empezado a haber alguien siguiéndome en secreto, buscando problemas. Por suerte, como ya había contratado guardaespaldas, hasta ahora no había pasado nada. Pero el comportamiento de Jessica ya me había llevado al límite de la irritación. Simplemente la dejé divertirse un tiempo, y ella empezó a pasarse de la raya, pensando que yo era un blanco fácil. Una vez reunidas todas las pruebas del desfalco de Jessica, lo denuncié a la policía de inmediato. Ese mismo día, Jessica fue arrestada por la policía. La difamación en Internet solo era la punta del iceberg. También estaba su colusión con Gary para malversar fondos de la empresa, y yo estaba decidida a recuperar todo el dinero que Gary le había dado. Sin embargo, incluso en la comisaría, Jessica seguía completamente imperturbable. Su rostro incluso estaba lleno de una burla despreciativa dirigida hacia mí. Mi exigencia es simple. Quiero que me devuelva todo el dinero, luego vaya a la cárcel según lo exige la ley y también aclare los rumores en Internet. Expuse mis exigencias a la policía y ellos indicaron que la mayor parte era viable. Sin embargo, la parte de ir a la cárcel podría ser difícil. Ella está embarazada. Me quedé atónita y solo entonces me di cuenta. Según las leyes actuales, las personas embarazadas no pueden ser encarceladas. Así que por eso ella estaba tan intrépida. Realmente no había pensado en eso. Jessica me habló con un tono significativo y arrogante. Sofía, llevo en mi vientre al hijo de Gary. Ese dinero no es para mí. Es manutención para su propio hijo. Ni se te ocurra recuperar ni un solo centavo. Al oír esto, el personal también sintió que le venía un dolor de cabeza. Esta situación era realmente difícil de manejar. Déjame ser franca contigo. Aparte de esa manutención, también tendrás que darme una parte de la herencia de Gary. El niño tiene derecho a heredar. Jessica levantó la barbilla con arrogancia. En su rostro no vi ni un rastro de vergüenza por ser la amante. Al contrario, parecía orgullosa de ello. Yo solo seguí sonriendo con frialdad, intentando jugar conmigo a estos trucos. ¿De verdad crees que soy una tonta ingenua? La miré fijamente y dije en voz baja, dices que el niño es de Gary solo porque lo afirmas tú. Ya averigüé que has estado involucrada con otro hombre, ¿quién sabe de quién es realmente este hijo? ¿Quieres una parte de la herencia? Entonces aporta pruebas de que el niño en tu vientre es de Gary. De inmediato, el rostro de Jessica se llenó de una conmoción total. Me miró incrédula, incapaz de decir una sola palabra durante mucho tiempo. Para demostrar que el niño era de Gary, tendría que aportar una prueba de paternidad. Por desgracia, Gary ya había sido cremado por mí y toda su ropa había sido tirada. Ella ni siquiera tenía una muestra para una prueba de paternidad. Sofía, no me lleves demasiado lejos. Jessica me gritó furiosa, desapareciendo por completo la compostura que había tenido antes. Si no fuera porque el personal estaba sujetando, probablemente se habría abalanzado sobre mí para pelear. Al ver su rabia, no pude evitar burlarme. ¿Qué quieres decir con que te llevo demasiado lejos? Solo estoy recuperando lo que me pertenece por derecho. ¿Hay algún problema? Al contrario, ¿de verdad pensaste que seducir a un hombre te garantizaría una vida estable para siempre? La miré con burla.
Ella lo tenía todo planeado, pero por desgracia, yo tampoco soy estúpida. El personal, tras escuchar mis palabras y revisar las pruebas que aporté, dijo de inmediato que ahora no habría ningún problema. Mientras no pueda demostrar que el niño es de tu marido, entonces debe devolver el dinero. Sonreí levemente y seguí hablando justo delante de Jessica. En realidad, incluso si el niño en su vientre fuera de mi marido, no importaría. Mi marido y yo ya habíamos notariado nuestro acuerdo prenupcial de bienes antes del matrimonio. Todo me pertenece a mí. Él no se lleva ni un céntimo. Cuando me casé con Gary, mi marido insistió voluntariamente en notariar nuestros bienes para demostrar su lealtad absoluta hacia mí. Incluso si nos divorciábamos, no se llevaría ni un centavo, porque todo eran bienes prematrimoniales. En mi vida pasada, aunque hubo una notarización bajo los planes de Gary y Jessica, al final todos los bienes fueron transferidos a su nombre. Al final, fui engañada para un divorcio falso con Gary, dejándome cargada con decenas de millones en deudas. Nunca imaginé que el divorcio falso se convertiría en uno real. No solo me quedé sin nada, sino que también me echaron de la villa y me dejaron con millones en deudas. Esta vez, sin embargo, el acuerdo prenupcial se convirtió en mi salvación. Jessica había esperado luchar por la herencia con el niño en su vientre, pero casi no tenía ninguna posibilidad. Al ver que no podía sacarme ni un solo centavo, Jessica explotó por completo. Señalándome, gritó: «Asesina, no fue suficiente con matar a tu propio marido, ahora también quieres arruinarme a mí, ¿estás intentando llevarme a la muerte?». Al oír esto, no pude evitar curvar la comisura de mis labios. ¿Llevarte a la muerte? No, yo soy la víctima. En mi vida pasada, fuiste tú y Gary quienes me llevaron a la muerte. Al oír la palabra asesina, el policía frunció el ceño de inmediato. ¿Qué está pasando? Jessica también gritó con urgencia: «Denúncienla. Quiero denunciar a esta mujer. Ella mató a su propio marido. Rápido, arréstenla». Frente a la confusión del policía, expliqué directamente la situación en el hospital. Había grabaciones de vigilancia y diversos registros de aquel momento, así que no tenía nada de qué preocuparme en el hospital. Incluso firmar un acuerdo de retirada de tratamiento no es ilegal, y mucho menos cuando yo estaba haciendo todo lo posible por encontrar a los mejores médicos. Al contrario, después de que esto saliera a la luz, la policía incluso pensó que yo estaba siendo generosa al no exigirle una compensación a Jessica. Después de todo, la muerte de Gary también fue en parte responsabilidad de ella. ¿Generosa? Yo simplemente reuní todos los documentos y estaba a punto de demandarla. Me burlé con frialdad y me di la vuelta para salir de la comisaría. En cuanto a Jessica, aunque esté embarazada, tendrá que permanecer detenida un tiempo para cooperar con la investigación. Esa noche, el video de disculpa de Jessica se volvió viral en Internet. Una avalancha de guerreros del teclado no pudo contener sus comentarios mordaces al verlo, acusándome de usar el poder del capital para reprimir a Jessica. Por desgracia, al enfrentarse a pruebas abrumadoras, finalmente se dieron cuenta de que habían sido manipulados. Dios mío, Jessica es claramente la amante. ¿Cómo se atreve a inventar mentiras tan nobles? Y pensar que incluso acosó en Internet a la esposa legítima. Esto realmente me abrió los ojos. Ese amante muerto se lo merecía. Me duele el corazón por la esposa legítima. En solo una noche, Jessica terminó siendo perseguida y maldecida por una multitud, igual que yo lo había sido una vez. Por suerte, estaba detenida en la comisaría. De lo contrario, quizá habría sido atacada físicamente por la multitud. 3 meses después, se anunció la sentencia de Jessica. Por malversar enormes sumas de dinero, recibió una condena de 8 años de prisión. Sin embargo, debido a su embarazo, no fue encarcelada. Pero eso no significaba que la vida fuera fácil para ella fuera de la cárcel. Obligada a devolver el dinero que me debía mediante ejecución judicial, apenas podía sobrevivir. Ella, que nunca había experimentado dificultades, vio cómo su vida se volvía extremadamente dura. Y cuando estaba con Gary, el hombre con el que se había involucrado también la despreciaba enormemente. Cuando Jessica tenía dinero, ese hombre aún podía pensar en maneras de complacerla y estar con ella. Pero ahora, no solo Jessica no tenía dinero,
sino que el niño en su vientre también tenía una paternidad incierta, lo que lo irritaba aún más. Todos los días o la golpeaba o la regañaba. 5 meses después, por casualidad escuché la noticia de que Jessica ya había fallecido. Justo antes de dar a luz, tuvo una disputa con el hombre con el que vivía. Ese hombre, que ya la despreciaba, la empujó despreocupadamente por las escaleras con un poco de fuerza, lo que finalmente provocó la muerte tanto de la madre como del niño. Al escuchar su destino, por fin respiré aliviada. Gary y Jessica me trataron tan horriblemente en mi vida pasada, y ahora han recibido lo que se merecían.